Buenas tardes, jóvenes señoritas. Van a disculpar peleando con el internet para entrar. Por fin entré. Me atrasé, miren, 16 minutos. Más bien que tengo estudiantes disciplinados que me han esperado. Qué bien. Eh, mm, ¿Alguna novedad? ¿Tienen algo que comentar? Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, Ana Verónica. Daisy Morales, ¿quién es? Daisy, Buenas tardes, Lice. Daisy. Adelante, Daisy. Yo le quería comentar acerca de que Rusia está queriendo entablar, o sea, una relación con los talibanes, a lo que escuché hoy día en las noticias. Pero eso es geopolítica, ¿no? Geopolítica. Por ejemplo, si estudian en la Escuela Militar de Ingeniería, obligado tienen que pasar geopolítica, porque es la doctrina militar, ¿no? Lisa, buenas tardes. Lisa, buenas tardes. Adelante, buenas tardes, adelante. Lisa, buenas tardes. Un favorcito, no sé si Buenas me tardes. podría dar permiso el día de hoy. Por favor, Sobre voy a eso, faltar a clase. Por favor, los, disculpe. los estudiantes que quieren pasar clases, no hay problema. Los que no quieren pasar clases, tampoco no hay problema. ¿Ya? No, No, Lice, yo es no que quiero pongo. pasar clases, pero estoy en el médico ahorita justamente y por No, eso le vaya nomás quería al pedir médico, vaya nomás, permiso. señorita, al médico. Vaya nomás. Mm, Pero eso quiero decirles. Por ejemplo, el otro día una señorita me interrumpe la clase en bioquímica y me dice, yo pensé que me iba a preguntar. Sí, le digo. Y me dice, ¿a qué le va a llamar lista? Me dice. Es decir, no depende de eso. Es decir, yo premio a los que asisten, premio, les doy buena ponderación por asistencia y participación. Pero si no asisten, no hay problema. Si sacan 100 sobre 100 sin asistir a clases, pero adelante. ¿Ya? De eso no se preocupen. Eh, Eso nomás. ¿Ya? Entonces, como no dicen nada de los talibanes, decía que es geopolítica porque Rusia no va a estar a favor de Estados Unidos nunca, ¿no? Nunca, porque es, digamos, el campo que pertenece a la geopolítica rusa, ¿no? Eh, Estados Unidos estuvo 20 años en Afganistán, 20 años. Ahora los han votado como dice Enrique Dussel, están saliendo como los pesos con la cola entre las piernas, ¿no? Eh, entonces, no, 20 años de colonialismo ya es el colmo, ¿no? En plenos 2021. En realidad era un colonialismo. Entonces los talibanes se han levantado y ahora los están votando, ¿no? ¿Quién les apoya? Efectivamente, los que no son de la órbita norteamericana, Rusia, China seguro también, ¿no? Eso es geopolítica, forma parte de podemos decir, del territorio de estos países. Un ejemplo, Chile, ¿no? Según la geopolítica chilena, el territorio vital para Chile es el territorio boliviano. ¿Entienden? Entonces, ahora de los talibanes que están explotando a las mujeres, que aquí, que allá, eso habría que preguntar a las damas de allá, de Afganistán. Nosotros miramos con ojos de Occidente, ¿no? Con ojos que nos han metido a la cabeza, ¿no? Eh, entonces miramos con esos ojos, pero hay que ver, hay que preguntar a las damas, porque ellas son las que
profesan el islamismo, ¿no? Esta discriminación, pero políticamente Afganistán se ha levantado contra 20 años de colonialismo, el neocolonialismo norteamericano. Entonces, gracias a la señorita Daisy Morales. Entremos al tema que nos corresponde hoy. Hoy empezamos con el último tema y a ver hasta dónde llegamos. Del tema del proyecto del movimiento al socialismo. Ya saben, ¿no? La metodología que estamos estudiando, la metodología política, empieza siempre por el discurso, ¿no? Del discurso deriva un nuevo Estado, ¿no? Y ese nuevo Estado tiene actores políticos, ¿no? Y por supuesto, como Estado tiene relaciones políticas, ¿no? Ese es el método que estamos utilizando para todos los proyectos políticos, ¿no? Ahora podemos decir que lo que es Bolivia en este momento es el resultado de todo ese desarrollo político que hemos estudiado, ¿ya? De eso se trata, que ustedes entiendan que lo que vivimos ahora no es algo que nos ha aparecido nada más, o que estamos viviendo porque Dios lo quiere que vivamos así, sino que es producto del desarrollo político desde la fundación del Estado boliviano hasta ahora, ¿no? Hemos visto las grandes contradicciones, seguimos viendo las grandes contradicciones que tiene Bolivia y creo que de alguna manera ya hemos entendido por qué Bolivia es tan pobre, por qué no podemos salir de la pobreza, ¿no? Entonces entramos al proyecto político del MAS. Una preguntita para calentarnos el cerebro. ¿Qué quiere decir IPSP? Instrumento político por la soberanía de los pueblos. A ver, por 5 puntitos, a ver. Ya lo he dicho, licenciado. Licenciado, significa instrumento político por la soberanía de los pueblos. Soberanía de los pueblos. Perdón. Sí, ¿Qué quiere decir IPSP? Instrumento político por la soberanía de los pueblos, Lice. Instrumento político por la soberanía ¿de qué? De los pueblos. Pueblo. Por la soberanía de los pueblos. ¿Quién dijo primerito? De los ¿Un pueblos. varón? Mitma, Jorge Alexander. Ya, Jorge y Daisy, ¿ya? A 3 puntos cada uno. Jorge Mitma y Daisy Morales. A 3 puntos, ¿ya? Claro, quiere decir instrumento político por la soberanía de los pueblos. Bien. Entonces, ¿cuál es el discurso? ¿No? El discurso. El discurso no es algo que sale de la cabeza, ¿no? Cuidado que está empezando, es un discurso que sale de la cabeza, ¿no? Más bien entra a la cabeza, ¿no? Vemos cómo está el país, la sociedad, las clases sociales, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa visión que tenemos, entonces se estructura un discurso. ¿Y cuál es ese discurso? ¿No? Empezamos con la pregunta de investigación. ¿Cuáles los alcances del discurso del movimiento al socialismo en la crisis de la democracia pactada? ¿No? Entonces, lo primero que vemos, ¿no?, es de que políticamente Bolivia estaba en una situación de crisis política, ¿no? ¿Por qué de crisis política?
porque durante 20 años ya hemos estudiado el proyecto político neoliberal, ¿no? Lo que predominaba no era el interés del pueblo, el interés de las organizaciones sociales, lo que primaba era el interés de los partidos políticos, la famosa democracia pactada, ¿no? ¿Qué quiere decir con democracia pactada? ¿Qué queremos decir con democracia pactada? ¿No? Es un periodo en donde en las elecciones generales, durante 20 años, ¿no? Cada 5 años una elección, ningún partido obtenía ni siquiera más del 30%, ¿no? Entre máximo 30%. Entonces, miren, habían varios partidos que tenían 30, 29, 25%, ¿no? Entonces, estos partidos, para gobernar, hacían un pacto, ¿no? Un pacto, hoy, como hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Hoy gobiernas tú y la próxima me ayudas, o gobiernas siempre y cuando me des tantos ministerios, ¿no? Entonces era una democracia de élite, ¿no? De estos partidos, del MNS, del MIR, de ADN, también entraron a la democracia pactada, UCS, el Movimiento Bolivia Libre, bueno, ¿no? Entonces, eso quiere decir democracia pactada. Como ningún país, ningún partido alcanzaba más del 30%, entonces no podían gobernar. Y para gobernar tenían que tener mayoría en el Parlamento. Y para tener mayoría en el Parlamento, pactaban, ¿no? Entonces, si yo te apoyo ahora, tú me apoyas la próxima elección, como ocurrió con el MIR y ADN, ¿no? El MIR le apoyó a ADN y ADN después le apoyó al MIR, ¿no? Y, con, también con el MNC, que quería hacer lo mismo con ADN, ¿no? Pero el MNC, pues, se salió de ese pacto. Entonces, eso es la democracia pactada. Y el primer elemento del discurso del MAS es, esto es el colmo, ¿no? Estos nomás cada vez ni siquiera obtienen más del 30% de la elección del pueblo y claro, hacen mayoría porque pactan y pactan a espaldas del país, ¿no? Para seguir con la política neoliberal, ¿no? Entonces, dice, tenemos que sustituir al mercado, ¿no? El mercado, eso de que dejar pasar, dejar hacer, eso de que el mercado, esta política venda a las empresas públicas, ¿no? Está muy mal. Entonces se propugna la intervención del Estado. El Estado debe sustituir al mercado, ¿no? Ven ustedes el discurso del MAS, ¿no? No es un discurso que ha salido de la cabeza, sino que han visto los problemas, ¿no? La democracia pactada, cómo esta democracia pactada con la política neoliberal vendió en realidad las empresas públicas, ¿no? La privatización de la economía boliviana. Entonces dicen, no, así no podemos seguir. Bolivia nunca va a salir de la pobreza si seguimos con esta democracia pactada, si seguimos con este mercado, dejar pasar, dejar hacer. Hay que intervenir el mercado. ¿Y cómo hay que intervenir? Con el Estado. El Estado tiene que intervenir, tiene que jugar un papel muy importante, otra vez rescatando las empresas públicas. ¿Cómo pues un Estado va a vivir sin empresas públicas, ¿no? Entonces, ese es el discurso esencial del MAS, ¿no? Entonces, dice, además, dice, este es un proyecto muy interesante, ¿no? Muy interesante.
Y vamos a ver después cómo los proyectos de las últimas elecciones de los partidos que han intervenido, en las últimas elecciones de los partidos que han intervenido, ninguno tiene ese proyecto tan refinado como tiene el movimiento al socialismo, ¿no? Un proyecto muy interesante, bien trabajado, ¿no? Dice, vamos a crear un Estado social, plurinacional y comunitario, ¿no? No dice, vamos a gobernar el Estado, ¿no? O vamos a crear un Estado revolucionario, como en la revolución del 52, ¿no? Estado revolucionario, ¿no? Ahora dice, no, vamos a crear un Estado social plurinacional. ¿Qué quiere decir social plurinacional? Que es un Estado de las organizaciones sociales, principalmente de los sindicatos, ¿no? de trabajadores, y plurinacional. ¿Por qué? Porque Bolivia es una nación de naciones. No podemos seguir negando, ¿no? Como hasta ese momento se ha ido negando en toda la historia de Bolivia a las naciones originarias, ¿no? No, Bolivia tiene que incorporar a las naciones originarias. ¿Recuerdan que es una de las grandes contradicciones que tiene el Estado boliviano? Nación y Estado, ¿no? Ahora lo que se trata es, con el proyecto político del MAS, incorporar a las naciones a este Estado, ¿no? Y como se está haciendo, ¿no? A los quechos, a los aymaras, a los guaraníes, a los chirihuanos, ¿no? Bueno, por lo menos esa es la idea, ¿no? Que las naciones originarias sean actores dentro de este Estado plurinacional y comunitario, ¿no? ¿Qué quiere decir comunitario? ¿No? Esto es una verdadera novedad, ¿no? Comunitario. Desde que se funda Bolivia, ¿no? Incluso con la Revolución Nacional, ¿no? Lo comunitario era negado, ¿no? Como pues comunitario, eso es atrasado, ¿no? Eso de comunidades, ¿no? Eso es algo que no es para la vida moderna. Tenemos que modernizarnos, ¿no? Tenemos que hacer un capitalismo fuerte, individual, interés individual, nada de comunidad, ¿no? Pero ahora se dice, no, las comunidades tienen que ser también actores de este Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque esta concepción comunitaria nos va a llevar al socialismo, ¿no? Porque vean ustedes cómo trabajan las comunidades, ¿no? Ahí no hay explotación del hombre por el hombre, ahí en las comunidades sigue vigente el AINI, ¿no? El AINI es cómo comparten el trabajo. Hoy me lo has trabajado, mañana te lo voy a trabajar, ¿no? Es, las relaciones comunitarias. Entonces, esto es una novedad porque forma parte de un proyecto de largo alcance, ¿no? El proyecto comunitario. Solo así Bolivia va a ser digna, soberana, productiva y democrática, mediante la participación, ¿no? Del Estado, de la empresa privada, de las empresas comunitarias y las empresas mixtas, ¿no? Es un discurso que en realidad hace un buen diagnóstico del país, ¿no? Un buen diagnóstico del país, y en base a ese diagnóstico ha gobernado 14 años, ¿no? Y sigue gobernando todavía, ¿no? Les dije que este proceso del MAS, muchos científicos comparan con la revolución del 52. Incluso hay científicos que dicen esto es más profundo que la revolución del 52, ¿no? Entonces, ese es el discurso, ¿no? ¿De dónde sale ese discurso? No sale de la cabeza, sino se ha visto cómo está Bolivia, ¿no? Cómo están las comunidades, cómo están las naciones originarias, cómo están los trabajadores,
¿Cómo está Bolivia? ¿Por qué Bolivia no puede levantar cabeza? ¿Por qué? ¿No? Primero es porque dice, ¿qué es la política? Yo soy ingeniero y listo. Esos son los principales, ¿no? Hay que meterse en política, hay que hacer política. Entonces, aquí, claro, ¿de dónde sale ese discurso? ¿No? Ese discurso sale de las marchas, de las movilizaciones, de los cabildos, de los bloqueos, de los avasallamientos, ¿no? Que han sufrido, ¿no? Que han logrado en gran parte formar ese discurso. ¿No? La historia es tan rica como los trabajadores han emprendido varias marchas, ¿no? La marcha por la vida, por ejemplo, ¿no? Cuando la Universidad Siglo XX participa, ¿no? En esa marcha por la vida con los estudiantes de enfermería, sobre todo de enfermería, ¿no? Pero también habían de agronomía. Entonces, todas esas movilizaciones, ¿no? Han servido para que se elabore este discurso. Y yo veo que aquí hay un cerebro, ¿no? Aunque no nos guste, aunque no queramos, ese cerebro se llama García Linera, ¿no? Que ha ayudado a elaborar este discurso. Entonces, ya no más neoliberalismo. El Estado no puede ser mirón, contemplador. El Estado tiene que participar. ¿Por qué? Porque el Estado representa a las naciones originarias, a las clases sociales, a las clases empobrecidas, a las clases subalternas, se llama, en Bolivia, ¿no? Entonces, ese es el discurso importante del movimiento al socialismo. Muy fuerte, ¿no? Que hasta ahora tiene plena vigencia ese discurso. Pero el discurso no puede quedarse en discurso, ¿no? En política el discurso es bien importante, ¿no? Pero es para algo, no es para discursear, ¿no? Sino es para formar un Estado, ¿no? ¿Recuerdan ustedes el discurso conservador? ¿No? Crean el Estado conservador. El discurso liberal, crean el Estado liberal. Y han gobernado 20 años cada uno, 40 años. El discurso republicano, ¿no? Estado republicano. Han gobernado, incluso los republicanos, más de 20 años, hasta la revolución del 52, ¿no? Entonces, el discurso del movimiento al socialismo desemboca en un nuevo Estado, ¿no? La pregunta de investigación: ¿cuál es el tipo de organización política a darse con el proyecto del movimiento al socialismo en funciones de gobierno? ¿Cuáles los cambios con relación a la organización del Estado anterior? Eso tenemos que responder, ¿no? ¿Cómo se forma el Estado del movimiento al socialismo? Entonces, dice, el Estado tiene que tener las siguientes características, dice. No puede ser ese Estado de los conservadores, de los liberales, de los republicanos, ¿no? Es un Estado excluyente, ¿no? Y si se dan cuenta, esa ideología todavía está en nuestras cabezas, ¿no? No, ¿cómo pues? Yo soy blanquito, por favor, ¿no? ¿Qué me vas a decir a mí? ¿No? Todavía sigue ese marginamiento intelectual que tenemos, ¿no? Dice, el Estado tiene que ser participativo e incluyente, ¿no? Y se tiene que asentar en el poder democrático emergente, ¿no? Del proceso reivindicatorio de los pueblos indígenas, originarios, campesinos y movimiento social. Tiene que ser un Estado del pueblo, en realidad, ¿no? No es Estado como los neoliberales, ¿no? De los empresarios privados, ¿no? De las empresas multinacionales.
o del imperialismo también, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, no, ese Estado no. Y tampoco tenemos que superar el Estado de la Revolución del 52. Ha hecho muchas cosas muy buenas, pero no ha incorporado a las naciones originarias, no ha incorporado a las clases sociales subalternas, ¿no? A los trabajadores, no los ha incorporado, ¿no? Más bien hubo una especie de gobierno de clase media, ¿no? La revolución del 52 desemboca en el dominio de la clase media, pero que no deja de ser interesante, como han visto ustedes, ¿no? Pero dicen, no, esta revolución democrático-cultural se llama, ¿no? Es incluso más profundo que la revolución del 52, ¿no? O sea que tenemos que tener un Estado participativo incluyente, que se asienta en un poder democrático que emerge de los indígenas, de los originarios campesinos y los movimientos sociales. Pero el investigador Isaac Sandoval Rodríguez hace su observación. Es un estado atípico, ¿no? ¿Por qué es atípico? Porque hay demasiada tautología en los conceptos que maneja, ¿no? ¿En qué consiste esta tautología, ¿no? Demasiada tautología. Por ejemplo, dice, Estado unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático y con autonomías. Así se le configura al Estado plurinacional, ¿no? Un Estado unitario, social. ¿Saben lo que es Estado unitario, no? Social, representa a las organizaciones sociales. De derecho plurinacional, que vamos a respetar el derecho también de las costumbres de las naciones. Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático y con autonomías. Eso que sí, tautología. Entonces, el Estado tiene que ser un Estado descolonizador, comunitario, que se abre a la participación y control social, asume el pluralismo autonómico, la equidad y la alternativa de género, ¿no? Y se basa en una economía plural, ya hemos visto, ¿no? En una economía plural. Esos son los rasgos fundamentales del Estado del Estado plurinacional. Descolonizador, comunitario, se abre a la participación y control social, asume el pluralismo autonómico, la equidad, la alternativa de género, ¿no? Aquí a las mujeres hay que dar su lugar, ¿no? Por eso es que a partir de la política del movimiento al socialismo, los senadores, diputados, concejales municipales, legisladores autonómicos, tienen que tener 50% de varones, 50% de mujeres. Y la economía no puede ser solamente estatal, tampoco privada. Tiene que ser una economía plural, ¿no? Para todos. Bueno, ¿cómo justifica el centralismo? ¿Saben? Un segundo problema fundamental del Estado boliviano es la contradicción entre centralismo y descentralización, ¿no? Sí, un Estado centralista y un Estado descentralizado. ¿Recuerdan? Siempre ha habido esa discusión a lo largo de la historia de Bolivia, historia política de Bolivia, ¿no? Entonces aquí dice, vamos a hacer un Estado centralista, dice. ¿Por qué? Porque se tiene que controlar el excedente económico, ¿no? Y vamos a revertir
ese excedente económico para una inversión productiva, ¿no? Que pueda promover incluso la inversión externa bajo condiciones de control estatal, ¿no? Aquí viene el dicho que dice, nosotros no queremos explotadores, empresas que vengan a explotarnos, queremos socios, ¿no? Queremos que compartir las ganancias, ¿no? Como debe corresponder al verdadero propietario de la riqueza, ¿no? Entonces, esa es la justificación del centralismo, ¿no? De todas maneras, ustedes saben que en este gobierno se ha descentralizado el Estado bastante, ¿no? Con los gobiernos autonómicos. Entonces, aquí hay un desprendimiento de la lógica capitalista. Y esto se entiende, ¿no? Desde que se funda Bolivia, hemos perseguido el capitalismo, ¿no? No, un capitalismo fuerte, ¿no? Y se ha perseguido a las naciones originarias con ese argumento. No, no, ustedes son comunitarios, ustedes, todo es comunidad, ¿no? Aquí propiedad privada, empresa productiva privada, eso va a hacer crecer al país, ¿no? Pero ahora esa lógica no es bueno para este nuevo Estado que se está creando, ¿no? Donde dice que se introduce expansivamente la lógica del valor de uso, de la satisfacción de necesidades, de fundamento comunitario y comunista, como principio rector de las actividades económicas. Esto, les decía, es un proyecto a largo plazo, ¿no? En el proyecto a largo plazo, justamente se tiende a tener una sociedad más cualitativa, ¿no? No dentro de la lógica capitalista, sino más bien dentro de la lógica socialista, comunista, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, ¿cómo se responde a las preguntas de investigación? ¿No? El Estado se abre a las nuevas visiones de lo político como algo natural, al ser efecto y no causa de los procesos de la base social, ¿no? Se alejan del nacionalismo revolucionario, de la democracia pactada, del poder imperial norteamericano para acoplarse al discurso socialista. Eso es en cuanto al discurso y al Estado plurinacional de Bolivia. Tenemos aquí a las organizaciones sociales. Yo trabajé cuando era joven, justamente en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Fui proyectista, me contrataron para hacer proyectos. Entonces, conozco mucho sobre la estructura sindical de la Confederación de Campesinos. Hasta tal punto que iba a Cochabamba y me hablaban en quechua. Yo hablo aymara. Entonces me hablaban en quechua, pero les entendía, ¿no? Les entendía. Bueno, eso, las organizaciones sociales, ¿no? Ahora son organizaciones sociales muy fuertes, ¿no? Muy fuertes. Y eso está muy bien, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos? Es pues la esencia del país, la esencia de Bolivia, ¿no? Entonces, tantos años en manos de la oligarquía, en manos, miren, de Patiños, el gran explotador de la riqueza boliviana, ¿no? Estuve leyendo el otro día sobre Patiño, ¿no? Patiño tenía las minas en Bolivia, pero tenía minas en todo el mundo, ¿no? Con la riqueza de Bolivia, en vez de invertir en Bolivia, se ha comprado minas en todo el mundo. Era principal accionista de las principales empresas mineras del mundo, ¿no? No solamente productores de estaño,
de oro, de plata también, ¿no? ¿Eso de dónde ha salido esa riqueza? Del trabajo de los mineros, del trabajo. Entonces, está muy bien la participación de las organizaciones sociales, muy bien, ¿no? Eso está, incluso yo creo que es un proceso irreversible, ¿no? Y tiene que más bien consolidarse más todavía, porque ahora hay que dar oportunidad a las organizaciones sociales, ¿no? Para que el país no sea, pues, como hasta ahora, el país más pobre del mundo, ¿no? Solo encima de Haití estamos. Y así no podemos seguir. La próxima clase voy a explicar los otros puntos sobre los actores políticos y sobre la política del MAS, ¿ya? Con calma vamos a ir, ¿no? Aquí hay una pintura muy bonita. Saben ustedes, ¿no? Que la cultura forma parte de la política también, ¿no? Que está la industria, cómo se entiende el proceso de industrialización, también en la agricultura, etcétera. Y lo que les recomiendo siempre, jóvenes, lean el texto del doctor Isaac Sandoval Rodríguez. Todo lo que estamos haciendo no es un resumen de varios textos, sino es justamente por metodología he adoptado este texto. Entonces, lean ese, está íntegramente en el Moodle, el texto de Sandoval. Mejor si se compran, pero. Espero no haberles abusido con este proyecto en actual vigencia. Y vamos a ver, una vez que terminemos este tema del proyecto político, vamos a entrar a, ya he dicho, ¿no? Las discusiones y vamos a empezar discutiendo los proyectos de los partidos políticos que han participado en las elecciones. Solamente vamos a tomar el proyecto político del MAS, el proyecto político de Comunidad Ciudadana y el proyecto político de Podemos, nada más. Vamos a comparar ahí a dónde iban o a dónde van esos proyectos. Y con eso van a tener una cultura política que yo creo que les va a servir bastante para que sean políticos, ¿no? Sean políticos. De lo que se trata es eso, de que ustedes sean políticos. Y odontólogos políticos, médicos políticos, ¿no? Y así. Cuidado que digan, la política, ¿qué es eso? Por culpa de eso estamos tan atrasados. Otra cosa que les digo, vayan al exterior, vayan. No me digan que no tienen plata. Estuve un día en Brasil con un colega del siglo XX y decimos, no tenemos plata, se nos acabó la plata. Entonces me ha dicho, no, hoy día no vamos a comer. Y yo dije, pero está bien, pues no tenemos plata, no comeremos, pues, pero estaremos conociendo Brasil. Y para mí era normal, no comer un día, 2 días, normal. Pero este amigo, comeremos una sopita. Todavía hay plata para la sopita. Pero yo digo, no me digan que no hay plata. Si no hay plata, se viaja nomás. Pero van a conocer esa diferencia. Estando en el exterior, uno conoce mejor al país. Muy bien, como no hay preguntas, como siempre, entonces llamo lista y nos vamos. Ya vamos a entrar a las discusiones. Van a tener que ustedes estudiar y discutir. Nada de mi cabeza sale, sino que más bien lo que han estudiado, lo que entró, eso van a discutir. Aguilar Karina. Presente, licenciado. Muy bien, Karina. Anabe Cleto. Presente, licen. Muy bien, Cleto. ¿Sigues en Argentina, Cleto? Sí, licen. Creo que sigues en Argentina, ¿no? Sí. Mira, desde Argentina pasa clase. Arteaga Silvia.
Silvia. Caero Lisbeth. Una preguntita les hago, por 5 puntitos. Caero Lisbeth. Sí, muy bien. Por 5 puntitos, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos en clases virtuales, ¿no? Por ejemplo, tienen un celular maravilloso ustedes, ¿no? ¿Cómo llega esos videos, esa información, esas clases al celular o a la computadora? ¿Cómo se transmite? ¿Ya? ¿Cuál es el conducto, el canal? Tan lindo. Miren ustedes, anoche yo estuve de pena, ¿cómo estará mi familia? ¿No? Pero agarré, vi mi celular y empecé a ver las Olimpiadas últimas que hubo de Tokio. Pero qué maravilla todo, ¿no? Ver estos ratitos sin problema. La pregunta es, ¿cómo llega esa información al celular? Mediante un servidor, licenciado. Sí, internet. Piensen. 5 puntos al que me diga. Piensen. doctor. Caero Lisbeth, ya está, ¿no? Caero Lisbeth. Cala Zulma. Presente, listen. Zulma. Sí, listen, presente. Estoy esperando a que Ya, se vaya. listo, está bien. Calle Dayana. Dayana. Presente, Muy bien, Dayana. Calle Adriana. Adriana. Presente. Muy bien, Adriana. Presente. Camata Jenny. Jenny. Presente, listen. Presente, Muy bien, Jenny. Castillo Noemí. Noemí. Castro Ana Verónica. Presente, listen. Muy bien, Ana Verónica. Castro Lourdes. Presente, listen. Muy bien, Lourdes. Chile Freddy. Presente, licenciado. Muy bien, Freddy. Chile Elena. Presente, listen. Muy bien, Elena. Chino Richard. Presente, lice. Muy bien, Richard. Choque Jenny. Presente, Jenny. listen. Muy bien, Jenny. Choque Wilford. Wilford. Es una pena porque tenía asistencia todos los días. Cocha Lavinia. Presente, listen. Muy bien, Lavinia. Muy bien. Colque Presente, Griselda. listen. René. Listen. ¿Dónde estás? Choque. Wilford Choque me acaba de llamar, listen. Ya, perfecto. Está bien. Diseñar se me ha ido. Griselda Colque. Muy bien. Presente, listen. Muy bien, Griselda. Condori Judith. Presente, licenciado. Muy bien, Judith. Cruz Gloria. Aquí me veo medio azulado, ¿no? Pero es por los efectos de mi ventana. Cruz Gloria. Cuculi Lourdes. Lourdes. Presente, listen. Muy bien, Presente. Lourdes. Esquivel Juana. Juana. Presente, listen. Muy bien, Juana. Fábrica Zulma. Presente, Zulma. licenciado. Muy bien, Zulma. Fajardo Claudia. Presente, licenciado. Muy bien, Claudia. Foronda Alfredo. Presente, Muy bien, Alfredo. Gómez Iber. Presente, lice. Muy bien, Iber. González Adrián. Presente, listen. Muy bien. Rodrigo. González Noemí. Presente, Muy licenciado. bien, Noemí. Huanca Verónica. Guaya Mariluz. Presente, licenciado. Bien, Mariluz. Humérez Vladimir. Ibáñez Nelly. Presente, lice. Muy bien, Nelly. Muy bien. Ibaza Verónica. Presente, licenciado. Bien, Verónica.
López Zeina. Presente, Zeina. licenciado. Muy bien, Zeina. Luna Marcelo. Presente. Muy bien, Marcelo. Mamani Bernabé. Bernabé. Mamani Daisy. Presente, Lice. Muy bien, Daisy. Marca Seila. Marza, Seila. presente, Lice, Bien, Marza. Seila. Mitma Alexander. Presente, licenciado. Muy bien, Alexander. Morales Daisy. Daisy. Presente, licenciado. Muy bien, Daisy. Plata Isael. Isael. Zamírez Roxana. Presente, Lice. Roxana. Muy bien, Roxana. Zamírez Zonal. Zonal. Presente, Lice. Muy bien, Zonal. Presente, Zibota, Lice. está bien, Zonal. Zibota Hermógenes. Presente, licenciado. Muy bien, Hermógenes. Sánchez Emerson. Presente, Licen. Bien, Emerson. Soruco Paola. Paola. Vilca Isabel. Vilca Isel. Presente, licenciado. Muy bien, Isel. Muy bien. Yapura Silvia. Silvia. Zúñiga Vilma. Vilma. Presente, licenciado. Muy bien, Vilma. Muy bien. Chávez Will Víctor. Condori Florencio. Ya. Entonces, ¿cómo se transmite? A ver, ¿cómo llega la imagen Dice- aquí con sus celulares? René, adelante. Una preguntita, Licen, me puso presente cuando me llamó, creo que no me escuchó. Te puse presente. Te puse, René. Te puse. Ya, Sí, sí, seguro. Nones, a ver, ¿cómo no van a saber eso? Vilma, a ver, adelante. Tal vez a través de un cable A subterráneo. ver, salvales a tus compañeros. Cable óptico o fibra óptica, ese cable subterráneo que va, creo, licenciado. Claro, eso es para la fibra óptica tiene la misma función que un satélite, ¿no? Llega a las terminales la fibra óptica. A las terminales, de las terminales salen las emisiones, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos ninguna fibra óptica, ¿no? Pero sin embargo llega aquí, ¿no? Ahorita está la imagen, ustedes están ahorita en mi computadora, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cuál es el conducto? Si la fibra óptica evidentemente es un conducto, pero de transmisión para terminales. A los centros de las antenas, licenciado. comunicación, y a través de las antenas se transmite a través de A una ver, onda. las antenas, dice. Las antenas Por intercambian. antenas, licenciado, por antenas Dice que ondas de intercambian radiación. las ¿Qué dices, Daisy? Por las ondas de radiación. Daisy Morales, le vamos a poner 5, dije, ¿no? 3 puntos. Ondas de radio. Dicen, las antenas, bueno, las antenas hacen un intercambio, Las antenas licenciado. se Hacen un conectan con intercambio. tu celular mediante ondas de radio. Sí, Dice por transmisores y receptores, licenciado. Perdón, Daisy, Roxana dice, adelante. el intercambio lo realizan por receptores. No son ondas radioactivas. El celular Dice- tiene radioactividad. Sí, Nelly, adelante. Dice, ¿podría ser a través de sistemas? No. Sistemas informáticos. No, Nelly. Los sistemas son aplicaciones, ¿no? O sistemas de transmisión también puede ser, ¿no?
como las antenas, como los claro, las antenas hacen celulares, hacen una transmisión celular, por eso se llama celular, ¿no? Pero, ¿cuál es el camino, el canal? Las ondas de radio, ¿no? Eso es la maravilla. Tenía un amigo físico, doctor en física, que me decía, el gran descubrimiento de la humanidad no son los aviones, ni siquiera es el internet, ¿no? Ni siquiera las computadoras. Bueno, el gran descubrimiento son las ondas de radio, ¿no? Mediante ondas de radio nos comunicamos para todas partes, ¿no? Y claro, las antenas, ¿qué hacen? Facilitan. ¿Qué hace la fibra óptica? Facilita, ¿no? La transmisión de ondas. Muy bien, juventud, pueden preguntar más y la próxima semana pueden debatirme también si gustan, ¿ya? Si gustan me debaten. No es así, licenciado, ¿no? Licenciado, pero, licenciado, ¿Listo, digamos, Dale. que es, mira, hay un cable subterráneo que va, digamos, va a conectar, digamos, la señal a una antena. De las antenas se transmite, digamos, las ondas que dijo magnéticas, creo, ¿no ve? Ondas de Pero el radio. cable, creo que me entendí mal. La fibra óptica obviamente es un cable, pero digamos, la principal red que llega a una telecomunicación, digamos, ¿no ve? A un centro de comunicación, es a través de ese cable, digamos, como energía que conecta y reparte la señal. No, Alexander. La red, ¿de qué red hablamos? La red de ondas de radio, ¿ya? La red de ondas de radio es la que transmiten las antenas y nos llega a nosotros mediante las ondas de radio. Si no, ¿por qué nos llegaría? No hay, no, tiene un camino. El camino es las ondas de radio. Muy bien, jóvenes, señoritas, nos vemos la semana que viene. Mire, tan tempranito les estoy soltando para que tomen su tecito, ¿ya? Cuidado que estén haciendo, como no pasamos con el licenciado hasta las 5:30, entonces vamos a pasar a otras clases. No, por favor, aprovechen este tiempo para tomar tranquilamente un té. Yo también lo voy a hacer. Hasta la próxima clase. Chao, jóvenes. Nos vemos. Roxana, Alexander, hasta luego. Chao, licenciado. Chao, chao, Verónica. Chao.